Y yo quiero invitarle para que vaya conmigo a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos capítulo 10, versículo 13. Dice el versículo 13, dice la palabra del Señor, Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es una garantía. Esa es una seguridad. Esa es una afirmación que no tiene negociación. Dice la Biblia que Pablo y su compañero de misión y eventualmente compañero de prisión también, Silas, en una ocasión caen presos por predicar el evangelio, por provocar milagros en aquellos que estaban perdidos. Y en la cárcel, dice la Biblia, a la medianoche ellos cantaban cánticos, himnos. Mire, ahora estaba yo por pura necesidad nada más, ¿verdad? Estaba, no por gusto mío, pero estaba tocando la batería, haciendo el intento hoy. Y de ahí, y como nunca estoy aquí arriba, pero mis hermanos que están aquí en la alabanza siempre están viéndolos a ustedes. Pero hoy que yo estaba ahí tocando, yo los miraba. Yo decía, ¿cómo es posible que no levanta sus manos y adora? ¿Cómo es posible que no palmea? ¿Cómo es posible que no canta? Algunos que estaban ahí, incluso que sirven aquí en la iglesia, sí. Y Pablo y Silas a la medianoche, preso, amarrados sus manos con sus pies en una cosa de hierro puesta en el suelo con cadenas. Así era la tortura. Dice la Biblia que a la medianoche, en una celda húmeda, en la más oscura de adentro, ellos dos amarrados en el cepo, dice la Biblia que cantaban himnos y salmos y cánticos. Y se escuchaba en aquella fría y húmeda cárcel alabanza a Cristo. Y dice la Biblia que a la medianoche que cantaban, las cárceles, todas las puertas de la cárcel se abrieron. ¡Puf! Y los presos quedaron libres. Y dice la Biblia que el carcelero tenía su espada con la que cuidaba, resguardaba a los presos. Y la Biblia dice que la sacó y se iba a matar. Porque si no se mataba él, lo mataban. Porque estaban los presos a punto de escaparse. Y la Biblia dice que Pablo le dijo, no lo hagas. Y le dijo aquel carcelero, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Pablo no le predicó, Silas no le predicó. Lo que Pablo y Silas hicieron fue adorar al Señor en medio de la oscura noche de prisión. Y eso cautivó el corazón de ese carcelero. Y eso provocó que el carcelero le dijera a Pablo, ¿qué tengo que hacer yo para ser como ustedes? ¿Qué tengo que hacer yo para que mi corazón tenga el gozo que tiene el de ustedes, aún en medio de que están presos? ¿Qué tengo que hacer yo para ir al cielo como ustedes dicen que van para el cielo? Dime qué tengo que hacer. Y le dijo Pablo al carcelero, hay una sola fórmula. Cree en el Señor Jesucristo. Confía en Él, entrégale tu corazón, vive para Él, adórale a Él, sírvele a Él y serás salvo tú y tu casa. Esa era la fórmula que Pablo tenía clara. Usted, si vino hoy por primera vez o segunda vez a la iglesia, hoy a día viene, pero su corazón de verdad todavía no vive para Dios. Déjeme decirle, no hay una vida más vacía, más sin propósito, más miserable de vivir que vivir sin Dios.
que vivir sin fe en el Hijo de Dios. Solo Cristo llena el vacío que el ser humano necesita ser llenado. Por eso lo buscan en la bebida, por eso lo buscan en los vicios, por eso lo buscan en las mujeres, en los hombres, en la calle, en un trabajo. Por eso lo buscan en los bienes materiales, porque solo Cristo sacia el vacío que el ser humano tiene. Nada logra satisfacer la vida de una persona y transformarla como Cristo en su corazón. Y Pablo le dice al carcelero: tú necesitas a Cristo en tu corazón. Tú necesitas dejar toda costumbre del imperio romano. Tú necesitas dejar todas cosas que te han enseñado. Y tú necesitas creer en el Dios que yo creo, el Dios que está vivo. Tú necesitas rendir tu vida a Jesucristo. Tú necesitas arrepentirte de tu pecado y venir a los pies de Jesús. Eso es lo que tú necesitas para ser salvo. Y no solamente serás salvo tú, le dice Pablo al carcelero, será salvo tu casa también. Porque qué lindo es que la salvación alcance mi vida. Pero más maravilloso es que cuando el Señor está transformando su vida y la mía, Él está pensando en los que están en casa también. Jóvenes, yo quiero decirle algo. Ustedes que están en una edad, especialmente los que están solteros o solteras, hoy viva para Dios. Hoy entréguele su corazón a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no solamente está pensando en su vida. Cuando el Señor cautiva su corazón y le transforma, está pensando en aquella que va a ser su esposa, en aquel que va a ser su esposo. Está pensando en los hijos que va a tener. Está pensando en los nietos que va a tener. Está pensando en los bisnietos que van a nacer. Porque el Señor tiene plan para su vida y para nuestras generaciones. Aleluya. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa palabra invocare en el original griego tiene varios sinónimos, varios significados. Y uno de ellos, que es el que me impactaba, es que dice, invocar también significa poner un nombre sobre otro nombre. Es llamar, es hacer venir un nombre sobre otro nombre. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el nombre de Jesús es nombre, que no hay otro nombre como ese nombre. No hay ningún nombre, ni sobre la tierra, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en quien podamos nosotros encontrar salvación. Solo el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que en ese nombre toda rodilla se doblará, toda lengua va a confesar que es el Señor. No hay otro nombre como el nombre de Jesús. Y dice la Biblia, lo dijo Pablo, porque todo aquel que ponga el nombre del Señor sobre todo nombre, eso significa invocar. Todo aquel que ponga el nombre del Señor sobre todo nombre será salvo. Yo le pregunto, ¿qué tan arriba está el nombre de Jesús en su vida? ¿Sobre qué está el nombre de Jesús en su vida? Lo tiene encima de algunas cosas, pero le falta que llevarlo todavía más arriba, o de verdad está en el primer lugar. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo aquel que pusiera a Cristo y su nombre poderoso encima de todo nombre, aún del nuestro mismo, ese será salvo. El que pone a Cristo en primer lugar, ese será salvo. El que no negocia nada sino a Cristo en el primer lugar de las cosas, ese será salvo. Mire, en los funerales, unas palabras para consolar a quien está doliéndose la pérdida es decirle: no se preocupe, por lo menos ya está en el cielo. Pero eso no es así siempre.
Eso no sucede así siempre. Lo que pasa es que todos queremos ir al cielo. Todos queremos que nuestra eternidad, que nuestra vida después de esta vida sea una vida de gozo, de placer, de descanso. Si sufrió tanto una enfermedad antes de morir, todos deseamos, anhelamos que esa persona pase a una mejor vida. Pero ¿será que puso el nombre de Jesús sobre todo? Porque solo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y yo quiero que vaya conmigo al versículo 14, al que sigue. Y si usted, como un paréntesis, si usted no tiene a Cristo en su corazón, 2023 no puede ser un año normal para su vida. 2023 no debe de ser un año vacío en su vida. 2023 no puede ser un año donde solamente le pasen los días, las semanas, los meses por encima como una aplanadora, sin que algo de verdad edificante suceda en su vida. Cristo es lo que usted y yo necesitamos. Y dice Pablo en el versículo 14, a los mismos romanos les dice, después de decirle que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, dice, ¿cómo pues? ¿Cómo? Escuche esa palabra. ¿Cómo? 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 No como de comer. Ese cómo lleva un acento en la O y lleva un signo de pregunta. ¿Cómo? Es una pregunta que dice, díganme la manera. Díganme cuál va a ser la estrategia. Díganme cómo lo vamos a lograr, cuál va a ser la ruta que vamos a tomar. ¿Cómo? Eso significa esa palabra. ¿Cómo? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Sabe qué hace una persona que no es cristiana, que no conoce a Jesús y está pasando una necesidad en su vida que le aflige, que le angustia y que sabe que necesita recurrir al que todo lo puede? ¿Sabe qué hace? Llama a su mamá que es cristiana. Llama a su hermano que nunca lo llama porque es cristiano, pero ahora lo llama. Llama al pastor que siempre lo invita para la iglesia y que nunca lo contesta, lo deja en visto siempre. Hoy lo llama y le hace 10 llamadas para decirle, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Porque Pablo dice, ¿cómo van a invocar el nombre de Jesús aquellos que no han creído? Y para que usted y yo pongamos el nombre de Jesús sobre todo en nuestra vida, necesitamos creer que Él es la salvación para nosotros. Usted y yo no podemos venir delante del Señor y decirle, bueno, te voy a hacer un favor porque de verdad ya estoy cansado de que me estén invitando a la iglesia. Está bien. Así es difícil invocar el nombre del Señor en su vida. Pero cuando usted y yo venimos hechos pedazos, o dolidos, o angustiados, o reconociendo nuestra necesidad, venimos y le decimos, Señor, yo creo que tú eres lo único que puede corregir mi vida. Yo creo que tú eres el único que puede rescatarme de este hoyo en el que estoy. Invoco tu nombre. Pido que tu nombre sea más grande que el mío. Pido que tú seas mi Señor. Pido que tú seas mi Dios. Perdóname. Pero ¿cómo, dice Pablo, cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sabe que esta pregunta, Pablo, empieza una secuencia entregando responsabilidad? Pablo empieza a decirle a la iglesia en Roma, explíquenme cuál va a ser la manera en que aquella persona que no ha creído pueda invocar el nombre del Señor.
Explíquenme cómo va a ser la ruta que vamos a tomar para que aquel que está en una depresión, para aquel que está sumergido en vicio, para aquel que está perdiendo su matrimonio, ¿cómo van a invocar si no han creído? Y continúa la secuencia de preguntas Pablo y dice, ¿y cómo? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Primero Pablo dice, ¿cómo van a invocar el nombre que no creen? Después dice Pablo, ¿cómo van a creer si no han escuchado de él? ¿Cómo van a creer si sus oídos no han escuchado que la salida para su matrimonio, la salida para sus hijos, la salida para ese vicio, la salida para esa depresión es en Cristo? ¿Cómo van a creer si no lo han oído? ¿Cómo? Y la secuencia continúa y Pablo dice, ¿y cómo van a oír? ¿Cómo oirán sin que no haya alguien que les predique? ¿Cómo van a escuchar aquello que les va a transformar la vida si no hay alguien que se lo dice? Si no hay alguien que abre sus labios, moviliza sus pies, clama al Señor, ayuna por esa persona, se lo encuentra de frente y le dice, necesitas a Jesús. ¿Cómo van a oír si no hay nadie que les predica? ¿Cómo? Y Pablo insiste en esa pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? Y sigue la secuencia en el versículo 15. Y dice Pablo, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Usted sabe que mucha gente, cuando tiene a un familiar en una necesidad muy angustiosa, que sabe que necesita un milagro de Dios, pero ese familiar tampoco tiene su corazón en Cristo, tampoco ha entregado su vida a Jesús, tampoco vive para Cristo. ¿Sabe qué hace ese familiar? ¿Sabe qué hace? El familiar llama a la mamá, llama al tío, llama al mismo pastor para que venga a ayudarle a su familiar. Porque no se puede predicarle a alguien de lo que no tenemos. Y dice la Biblia, ¿cómo van a predicarle si no son enviados? ¿Sabe de dónde se envían los predicadores a la gente que necesita a Cristo? ¿Usted sabe de dónde? De acá. De acá. De cada iglesia salen los predicadores por la puerta cada vez que el culto termina. De aquí sale alguien nutrido de la presencia del Señor. De aquí sale alguien lleno. De aquí sale alguien edificado. De aquí sale alguien que vino a recibir una palabra de parte de Dios que necesitaba para salir otra vez con la motivación de servirle a Él. Y de aquí salen enviados. Salen a predicar a aquel que necesita oír una fe que transformará su vida. ¿Cómo van a predicar si no fueran enviados? Hay gente que dice, no, yo no, a mí me gusta todo lo de Dios, los caminos de Dios, las cosas de Dios, pero yo la iglesia no. No. Yo me quedo con la moda del COVID. Mientras corto las papas, escucho la predicación. O se corta los dedos o no aprende nada. Esa fue la moda del COVID porque era una necesidad. Pero
Ya eso ha ido pasando. Ya no necesita estar sentado en el sofá, durmiéndose mientras escucha el Facebook Live en vivo de su pastor. Ahora puede venir con un corazón hambriento, con sus 5 sentidos en acción, y decir: Señor, yo voy a tomar para mí lo que hoy tú tienes preparado. Y salir por esa puerta listo, lista, para llevar el mensaje de esperanza a un corazón que lo necesita. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Termina Pablo concluyendo y dice, como está escrito, así lo decía el profeta Isaías: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué hermosos son los pies. ¿Usted se ha fijado cuánto exhibimos con orgullo nuestros pies? Y la mujer, para exhibirlos, tiene que hacer todo un protocolo. Tiene que preparárselos. Tiene que alinearlos bien alineados. Si no, solo zapatos cerrados. Esa es la técnica. Pero nadie anda presumiendo sus pies. Y dice Pablo, qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Qué hermosos son los pies de los que llevan el mensaje de salvación. Qué hermosos son los pies de los que se movilizan con un mensaje en sus labios de parte del Señor para llevar esperanza al que la necesita. Le dijo Jesús a los 70 discípulos que los envió de dos en dos a predicar y a orar por milagros. Dice la Biblia que los envió y les dijo, vayan de casa en casa, de aldea en aldea, y donde no los reciban, en la casa que no los reciban, no estén rogándole, no estén ahí que por favor vaya, que mire, que no, sacúdanse el polvo de sus sandalias y sus pies y vayan a la siguiente casa. Y en la siguiente, si los reciben, lo que va a suceder es que van a lavarle sus pies. Porque el profeta lo decía, Jesús lo demostraba y Pablo lo recordaba. Hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Y dice el versículo 17, así que la fe, escucha esto, la fe existe, sucede, nace, se procrea por el oír. La fe en nuestro corazón por Cristo sucede no por arte de magia, no por escuchar el arrebato, sino por oír y oír la palabra de Dios. La fe es producida en nuestro corazón cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Sabe por qué es tan importante no dejar de congregarnos? Porque aquí venimos a adorar a Cristo, a celebrar fiesta para Dios, a palmear, a levantar nuestras manos, a danzar. Por lo menos a eso vengo yo. Aquí venimos a abrazarnos con nuestros hermanos, a saludarle. Aquí no viene usted a parar la cara, y si la para, pues que el Señor lo perdone. Pero venimos a tener comunión con unos con otros, a saludarnos. ¿A qué le puedo servir? ¿Cómo ha estado hace tiempo? De días no le veo. ¿Cómo sigue de salud?
Qué lindo, bueno, hermoso, delicioso, dice la Biblia, es habitar los hermanos juntos. Aquí venimos a adorar al Señor con nuestros bienes. Venimos a consagrar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, aunque a algunos todavía les duela la bolsa y le duele cuando sale el video. Dice, ay, cómo me duele por acá. Pero también venimos a honrar a Dios con nuestros bienes. Porque si hay gratitud y hay semilla que Dios ha puesto en nuestra mano, la vamos a seguir sembrando para la obra del Señor. Vamos a seguir provocando que el reino de Dios se manifieste en provisión para nuestra vida, pero también a provocar que la obra de Dios siga avanzando en esta tierra. Aguánteme, que tengo que terminar. Pero también venimos a congregarnos, a escuchar palabra de Dios. Y el día que aquí no se predique la palabra de Dios, huya, salga corriendo, regrésese a dormir, a tomarse una limonada o un chocolate. Pero mientras aquí se predique la palabra de Dios, pare lo que tenga que parar, cancele lo que tenga que cancelar, cambie los planes que tenga que cambiar, pero no se pierda de estar aquí con su corazón abierto, escuchando la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer, pastor? Va a provocar fe. Fe que necesitamos para que el día que muramos, de verdad el Señor nos reciba en su trono. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero no se olvide de esa palabra en pregunta. ¿Cómo? Usted que vino por primera vez, ¿cómo su vida va a cambiar haciendo lo que está haciendo hoy? Escuchando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios transformará su vida. La palabra de Dios transformará su orgullo. La palabra de Dios transformará sus mentiras. La palabra de Dios transformará sus chismes. La palabra de Dios transformará todas las cosas que no le sirven a Dios y que le detienen para que pueda acercarse a Él. La palabra de Dios le purificará. La palabra de Dios le levantará. La palabra de Dios le humillará si es necesario para levantarlo. Por eso es necesario estar aquí. Por eso es necesario estar aquí cada vez que la palabra del Señor es predicada. Porque saldremos con fe. Mucha gente sale por la puerta cada culto y dice, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Dicen, el jueves no falto. El jueves en la oración, todos los que dicen que iban a venir hoy, mentirosos, hoy sí vengo. Sí, porque muchos el jueves se fueron, dijeron, el domingo vengo. Sí, ¿verdad? Yo sé que muchos salieron el jueves diciendo, el domingo vengo. Y hoy nos creció la barba esperándole. Dicen allá en mi país. Salimos motivados por la puerta y decimos, hoy sí, hoy sí. ¿Sabe por qué? Aunque al llegar al parqueo y le caiga la llamada que le cayó, la fe se le vaya con los pajaritos, con el Espíritu Santo. Pero salimos así porque la palabra de Dios produce fe. Por eso salimos motivados. Por eso salimos diciendo, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Dicen los que están juntados sin casarse, hoy sí me caso, hoy sí me caso, hoy sí porque quiero servir al Señor, hoy sí porque hoy sí ya quiero definir esta vida que tengo. O los que están ahí con situaciones dicen, hoy sí, ya no sigo mintiendo, ya no sigo en chisme, hoy sí ya que ni me llamen. Porque salimos con fe. Porque ahí viene la fe por el oír la palabra del Señor. Pero Pablo dice, ¿cómo otros van a gozar de esto? Ustedes y yo ya estamos aquí. Usted que vino por primera vez, usted no tiene excusa para irse igual como vino. Aquí hay oportunidad hoy de parte del Señor para que usted tome una decisión en su vida y ya no siga viviendo más a sus propias maneras. Y deje que Dios gobierne su corazón. Deje que Dios transforme su casa. Pero ¿y los que no han venido? ¿Cómo? Los patrones que hay por ahí, déspotas, que tratan mal a la gente. ¿Cómo? ¿Cómo van a invocar el nombre del Señor?
aquellos matrimonios que conocemos nosotros, con 1, 2, 3 hijos, 4 hijos, que están a punto de desvanecerse, de desarmarse. ¿Cómo? ¿Cómo van a poner el nombre de Dios por sobre todo para que su casa sea restaurada? ¿Cómo aquel borracho, aquel drogadicto que conocemos, que no ha venido aquí, cómo va a invocar el nombre del Señor? ¿Cómo va a conocer que hay una salida para su vida que no es el suicidio? ¿Cómo aquella muchacha que está embarazada de una criatura que no quiere, cómo va a saber que hay esperanza de parte del Señor y que puede dar a luz sin asesinar a esa criatura? ¿Cómo? ¿Cómo esa gente? ¿Cómo van a invocar el nombre del Señor? Con nosotros. Pablo hacía una pregunta que la iglesia en Roma tenía la respuesta. Y Pablo lo único que estaba haciendo era sacudiéndolos un poco. Era incomodándolos un poco. El cómo ya tenía respuesta. El cómo era la iglesia romana. El cómo somos Maranata. El cómo para Baton Rouge son ustedes y somos nosotros. Ya se fue. El cómo es usted. El cómo soy yo. El cómo para nuestra familia somos nosotros. El cómo para nuestros hijos, padres. El cómo para sus hijos no es el pastor, no es la hermana, no es el hermano. El cómo son ustedes. El cómo para mi casa, el cómo para mi matrimonio, el cómo para mi hogar, somos nosotros. El cómo para mis amigos, somos nosotros. Le dijo el Señor a Jeremías: no te conviertas tú a ellos, conviértete, que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos. ¿Cómo? Pero ¿cómo? ¿Cómo aquellos allá afuera van a creer en aquel que abrió el mar en dos, que levantó a Lázaro de 4 días de muerto, que transformó nuestra vida? ¿Cómo van a creer? Si sigo con el 105.5. ¿Cómo van a creer si sigo con la porquería de Bad Bunny? ¿Cómo van a creer si estoy loco por mis universos? ¿Cómo van a creer? Mujeres, esos mis universos son una falacia, son una mentira creada por este sistema. Si no, entonces ellas son bonitas y ustedes son feas. Mentira del diablo. ¿Cómo van a creer? Si más me gusta Netflix que enviarle un mensaje de ánimo, de motivación, de esperanza, de fe a aquel que necesita. ¿Cómo? Si cuando voy para el trabajo, los mismos chistecitos vulgares, yo también me uno a ellos. ¿Cómo? Si las mismas palabrotas malas, soeces, vulgares que traía en mi país, aquí las sigo alimentando? ¿Cómo nuestra comunidad hispana en Baton Rouge va a salir de la miseria del pecado si nosotros no les hablamos? Este año tenemos que llenar este lugar. Tenemos que salir de nuestra comodidad. El evangelio, la cruz de Jesús, no fue solamente por nosotros. Fue por nosotros, pero no solamente por nosotros. Jesús lo dijo orando al Padre, le dijo: te pido por estos discípulos que me has dado, pero también te pido por aquellos que creerán a través de estos. Ya hay un plan de parte del Señor. ¿Sabe qué hace falta? Hace falta que usted y yo salgamos por esa puerta lleno de Dios,
sin negociar. Ya no más coqueteo con el pecado. Ya no más un día sí, un día no, que no me habla, que no, ya no más. Ya no más niñería, ya no más ahí, si no me llama no voy, si no, ya no más, sino que sale por esa puerta lleno de Dios y dice: yo voy a llevar el mensaje también, yo voy a ser un instrumento de Dios también, yo voy a salir enviado de este lugar para llevar las buenas nuevas a aquel que lo necesita. ¿Cuántos dicen amén conmigo?